Muy buenos días, vamos a continuar con nuestra clase de mecánica de materiales en el tema de deformaciones angulares debido a pares de torsión. En este día vamos a revisar un ejercicio en donde nos dicen o nos dan un ejemplo de un motorreductor, el cual tiene internamente una unión entre tres ejes que se conectan por medio de engranes. Tenemos a la entrada un motor que se conecta al punto A, tenemos un engrane en el punto B que se conecta al engrane C. Ese transmite un par de torsión y una velocidad angular hasta el engrane que se encuentra en D, el cual se encuentra conectado con el engrane en E, y tenemos una flecha de salida que va al punto F. Los datos que nos dan en el problema nos dicen que el diámetro que tiene la flecha que va del punto A al punto B es de 20 milímetros. El diámetro que va de la flecha, el diámetro de la flecha que va del punto C al punto D es de 30 milímetros. Y el diámetro que va del punto E al punto F es de 40 milímetros. También nos dan las longitudes de todos los ejes. Y nos dicen que la longitud que va del punto A al punto B va a ser igual a la que va de C a D y es igual a la que va de E a F y es de 300 milímetros. Aparte nos dicen que el diámetro del engrane B es de 30 milímetros, el diámetro del engrane C es de 150 milímetros, el diámetro del engrane D es de 35 milímetros y el diámetro del engrane E es de 100 milímetros. Adicional a eso nos dicen que la potencia que nos ofrece el motor es de 50 caballos de fuerza cuando gira a una velocidad angular de 1440 revoluciones por minuto. Y lo que nos piden encontrar es cuánto va a haber de deformación angular relativa desde el punto A si suponemos que en el punto F se bloquea. ¿Qué queremos decir? Tenemos bloqueada la flecha de salida, algo está obstruyendo que pueda girar. Entonces suponemos que está empotrada, como si estuviera empotrada en este punto. Y entonces queremos saber cuánto va a haber de deformación angular vista desde el punto A con respecto a nuestra parte fija, que sería el punto F. Para ello es importante que podamos conocer cuáles son los pares de torsión que van a estar sometidos las flechas AB, la flecha CD y la flecha EF. Para ello necesitamos hacer un análisis de lo que nos está entregando el motor. Sí nos dicen que el motor nos da 50 HP a una cierta velocidad, pero eso no es un par de torsión. Sin embargo, nosotros ya conocemos la fórmula para poderlo calcular ese par de torsión. Pero no tenemos todavía los datos de entrada en las unidades correctas. Tanto la potencia la tenemos en HPs y necesitamos tenerla en watts o bien newton metros sobre segundo. Y la velocidad angular la tenemos en radianes por minuto y necesitamos tenerla la tenemos en revoluciones por minuto y necesitamos tenerla en radianes por segundo. Sin embargo, para poder entrar a la fórmula de la potencia de un motor, necesitamos tener las unidades correctas. Necesitamos manejar la potencia en watts, que viene siendo un newton metro sobre segundo, y la velocidad angular que nos están dando en revoluciones por minuto la necesitamos manejar en radianes por segundo. Si tenemos una potencia de 50 HP, nosotros sabemos que un HP es igual a 746 watts, lo cual nos queda una potencia de 37.300 newton metros sobre segundo. Hacemos lo propio con la velocidad angular. Ya sabemos que tenemos una velocidad de entrada de 1440 revoluciones por minuto y nosotros sabemos que en una revolución hay 2 pi radianes y sabemos que en un minuto hay 60 segundos. Por lo tanto, podemos conocer la velocidad en radianes por segundo que nos queda de 150.796 radianes
por segundo. Ahora sí podemos entrar a nuestra fórmula de la potencia, que es igual a par de torsión multiplicado por la velocidad angular. De esta fórmula podemos despejar el par de torsión, que va a ser igual a la potencia dividido entre la velocidad angular. Si nosotros hacemos esa división de 37.300 dividido entre 150.796, nos da un par de torsión de 247.354 Newton metro. Ese sería el par de torsión que vamos a tener aplicado en la entrada del motor, que sería en el punto A. De ahí vamos a ir trasladando pares de torsión a lo largo de los ejes, gracias a que se encuentran conectados los ejes por medio de engranes. Entonces vamos a ver qué sucede con estos pares de torsión y con estos ejes si vamos transmitiendo estos pares de torsión. Comencemos por analizar el eje AB. Sabemos que tenemos un par de torsión de entrada, que sería nuestro TA, y sabemos que por equilibrio estático, dado que está bloqueado nuestro eje de salida, vamos a tener un par de torsión de reacción en el engrane B. Si hiciéramos una ecuación de equilibrio estático, nos va a quedar que el par de torsión que tengamos en A tiene que ser igual al par de torsión que tengamos en B. Eso por equilibrio estático. Por lo tanto, ya sabemos que eso tiene que ser igual a 247.354 Newton metro. Eso por equilibrio estático. Ahora analicemos nuestro eje que va de C a D. También lo dibujamos. Ahora vamos a tener un par de torsión de entrada, que es el par de torsión que le está transmitiendo el engrane B al engrane C. Y le vamos a llamar TC. Ahora sabemos que también por equilibrio estático debemos de tener un par de torsión igual, pero en sentido contrario, que es el que nos va a dar la oposición al giro. En este caso sería la reacción que tenemos en el engrane D. Y lo vamos a bautizar como TD. Entonces ya sabemos que TC va a ser igual a TD. Pero también sabemos por relación de engranajes que TB dividido entre el diámetro de B va a ser igual al par de torsión que le estamos transmitiendo al engrane C. Eso es TC entre el diámetro en C. Si le damos valores y despejamos a TC, que es nuestra incógnita ahorita, nos va a quedar igual a 247.354, que es el par de torsión que acabamos de calcular, que es el que está en B, multiplicado por 150, que sería el diámetro de C, y eso dividido entre 30 milímetros, que es el diámetro de B. Y eso nos va a dar el par de torsión de 1236.77 Newton metro, que es el que le estamos transmitiendo al engrane C. Y ya sabemos que por equilibrio estático, lo que le pase a C es igual a lo que le está pasando al engrane D. ¿Sí? Ahora analicemos el último eje, que sería el eje EF. De igual manera, dibujamos nuestro eje. Tenemos el par de torsión de entrada, que va a ser el par de torsión E, por estar siendo aplicado en el punto E. Y vamos a tener un
par de torsión de reacción, que va a ser el empotramiento, en donde tenemos restringido el movimiento. Y le vamos a bautizar como TF. Entonces ya sabemos que TE va a ser igual a TF por equilibrio estático. Y también sabemos que el par de torsión aplicado en el engrane D dividido entre el diámetro del engrane D va a ser igual al par de torsión en el engrane E dividido entre el diámetro del engrane E. Eso por relaciones de radios, transmisión de pares de torsión a través de engranes. De aquí podemos despejar para el par de torsión en E, que va a ser igual a 1236.77 multiplicado por 100 y dividido entre 35, dándonos un par de torsión de 3533.629 Newton metro, que es igual a el par de torsión en F. Con este análisis ya tenemos cubierto todos los pares de torsión en los tres ejes. Ya sabemos que el par de torsión que va a estar siendo aplicado en todo el eje AB es de 247.354 Newton metro. Para el eje CD ya sabemos que el par de torsión es de 1236.77 Newton metro. Y para el eje EF ya sabemos que tenemos un par de torsión aplicado de 3533.629 Newton metro. Ahora tenemos que empezar a hacer las deducciones de los ángulos de giro. ¿Qué va a pasar con estos ejes al estar siendo aplicados por pares de torsión? Pues bueno, nosotros ya sabemos que si tenemos una pieza sometida a un par de torsión, vamos a tener un ángulo de giro. Ese ángulo de giro, como lo vimos en ejercicios anteriores, se pueden transmitir por medio de los engranes. Esto quiere decir, si yo tengo dos engranes conectados y uno de los ejes le aplico un par de torsión, y por ese par de torsión el eje al cual se encuentra conectado un engrane gira, pues el engrane al estar conectado a ese eje también va a girar. Si el engrane que está girando girara, por ejemplo, 5 dientes, el engrane con el que se encuentra conectado también va a girar 5 dientes, independientemente de que el eje de ese otro engrane se esté deformando o no, se va a mover esa cantidad porque está conectado a ese engrane. Entonces vamos a analizar. En este caso vamos a comenzar en el orden inverso. Comenzaremos con el eje EF. Y nosotros sabemos que la deformación angular que va a existir de E con respecto a nuestra parte física fija, que sería F, va a ser igual a ¿qué? Pues ya sabemos que va a ser igual al par de torsión que esté aplicado en ese eje multiplicado por la longitud de ese eje también y dividido entre el módulo de rigidez al cortante de dicho eje y multiplicado por el momento polar de inercia de dicho eje. Para estos cálculos vamos a considerar que los tres ejes son de acero, por lo tanto el módulo de rigidez al cortante lo vamos a considerar de 80 gigapascales. Por lo tanto, pues, procedemos a hacer ese cálculo. El par de torsión que está aplicado en ese eje es de 3533.629. Lo vamos a multiplicar por 10 a la 3 para eliminar lo que son
dejarlo todo en función de milímetros. La longitud del eje, desde un principio nos dijeron que era de 300 milímetros. Todo eso dividido entre el módulo de rigidez al cortante, que es de 80 gigapascales, lo que es igual a 80 por 10 a la 3 megapascales, y el módulo de polar de inercia, que es pi sobre 32, multiplicando el diámetro del eje que estamos analizando, que es de 40 milímetros, elevados a la cuarta potencia. Lo que nos deja una deformación relativa de E con respecto a F de 0.0527 radianes, lo que también viene siendo igual a deformación total del engrane E. Eso sería lo que está sucediendo en el último eje, en el eje de salida, que va del engrane E a la parte fija F. Ahora vamos a ver qué le está pasando al eje que está conectado en CD. Pues bueno, nosotros sabemos que por relación de radios, o de diámetros en este caso, lo que le esté pasando angularmente al engrane D multiplicado por el diámetro de D va a ser igual a lo que le esté pasando al engrane E angularmente multiplicado por el diámetro en E. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuánto se desplazó angularmente el engrane E. Por lo tanto, yo puedo saber cuánto se le va a transmitir al engrane D debido a que el eje EF se deformó angularmente. Entonces veamos cuánto le estamos transmitiendo de ese ángulo de giro a este engrane. Aquí vamos a despejar para el ángulo de D, que va a ser igual al ángulo que tiene el engrane E, que es de 0.0527 multiplicado por 100 y dividido entre 35. Por lo tanto, tenemos que el ángulo que va a girar el engrane D es igual a 0.1506 radianes. Aparte, nosotros sabemos que el eje que va de C a D va a sufrir también una deformación dado que está siendo sometido a un par de torsión. ¿Qué par de torsión? Pues ya lo calculamos, de 1236.77 Nm. Por lo tanto, hacemos el cálculo de la deformación que va a sufrir C con respecto a D, que es la multiplicación del par de torsión que es igual al par de torsión, que ya sabemos que es de 1236.77 por 10 a la 3. Ese por 10 a la 3 es para cambiar los metros a milímetros. La longitud, que ya la conocemos, de 300 milímetros. El módulo de rigidez al cortante, que ya habíamos dicho que íbamos a considerar 80 gigapascales, que es igual a 80 por 10 a la 3 megapascales. Y el momento polar de inercia, que es pi sobre 32, multiplicado por el eje que estamos analizando, el diámetro del eje, que es de 30, elevado a la cuarta potencia. Lo cual nos da un desplazamiento total de 0.0583 radianes. Eso es lo que se está deformando angularmente el eje que va del punto C al punto D. Ahora, ¿cómo es o cuánto se está deformando o desplazando angularmente el engrane C?
pues ese va a ser la sumatoria de dos valores. Lo que le pasó al eje CD, C con respecto a D, más lo que se movió la referencia, que sería D. Eso sería 0.0583 radianes más 0.1506 radianes, lo cual nos da un desplazamiento total del engrane C de 0.2089 radianes. Eso es lo que en total se está desplazando el engrane C. Ahora bien, debido a que ese engrane C está teniendo un desplazamiento angular, nosotros sabemos que también el engrane B va a tener un desplazamiento debido a que se movió su engrane con el que está conectado. ¿En qué cantidad? Pues bueno, para eso tenemos la relación de diámetros, que nos dice que el ángulo de B va a ser igual al ángulo que se movió C, que es 0.2089, multiplicado por 150 y dividido entre 30, lo cual nos da un valor de 1.0445 radianes. Esto es lo que le estamos transmitiendo a este engrane debido a lo que le está pasando a todo lo que se encuentra por detrás de él, que sería el eje CD y lo que sería EAF. Entonces, bien, ahora con eso, nosotros también sabemos que el eje propiamente que va de A a B también va a tener un desplazamiento angular, una deformación entre ese eje debido al par de torsión que se encuentra sometido en su interior, el cual tenemos un par de torsión aplicado de 247.354 por 10 a la 3, por 10 a la 3 otra vez es para cambiar metros a milímetros. La longitud del eje es de 300 milímetros. Tenemos el módulo de rigidez al cortante que es de 80 gigapascales. En este caso lo necesitamos en megapascales. Multiplicado por el momento polar de inercia del eje que estamos analizando, que es de pi sobre 32, por el diámetro del eje que estamos analizando, que es de 20, elevado a la cuarta potencia. Lo cual nos dice que el desplazamiento o la deformación angular que va a tener el punto A con respecto a B es de 0.05905 radianes. Eso es lo que se está deformando angularmente el eje que va de A a B. Y para poder encontrar cuánto se movió en total nuestro punto A con respecto a la parte fija F, pues solamente bastaría con hacer una sumatoria de estos dos valores. Lo que se está deformando propiamente el eje que va de A a B, más lo que le transmitimos de deformación angular al engrane B debido a todo lo que está pasando por detrás de él, que sería lo que tenemos de C a D y lo que tenemos de E a F. Por lo tanto, el ángulo total que va a tener el engrane A va a ser igual a la sumatoria de 0.05905 más 1.0445, lo cual nos queda un valor total de 1.1036 radianes. Y esa sería la respuesta que nos estaban pidiendo desde un inicio. Entonces fíjense que para hacer el análisis de una transmisión por engranes, siempre vamos a tener que transmitir el par de torsión de entrada a lo largo de todo el conjunto de ejes y engranes, utilizando ahí las relaciones de radios para transmitirlo.
Y después nos vamos a ir desde el eje que esté fijo, el que esté fijo, y vamos a ir analizando cómo se deformó, cómo le transmite esa deformación al engrane con el que está conectado, y así nos vamos a ir hasta el punto de entrada. Y esta sería la forma en cómo se resolvería este ejercicio.